Había una vez, en un rincón olvidado del campo donde los caminos se perdían entre cerros y los árboles parecían susurrar secretos antiguos, una casita de adobe y techo de teja rota que se alzaba al borde mismo del bosque. Allí vivía doña Rosalía, una anciana de cabello blanco como la nieve de las cumbres lejanas, recogido siempre en un moño gastado que apenas contenía los mechones rebeldes. Sus manos, surcadas por miles de arrugas y endurecidas por décadas de trabajo en la tierra, eran el único sostén de la casa. En aquella humilde morada compartía el pan duro y las pocas esperanzas con su marido, don Eusebio, que llevaba meses postrado en un camastro, consumido por una enfermedad que le robaba las fuerzas día tras día, y con sus 3 nietos huérfanos: Pedrito, el mayor, de apenas 10 años, María, de ojos grandes y trenzas negras, y el pequeño Juanito, que aún gateaba entre las esquinas buscando la sombra de su abuela. La pobreza los acechaba como lobo hambriento al acecho. El huerto apenas daba para llenar la mitad de los estómagos, y las gallinas habían dejado de poner huevos hacía tanto que ya nadie recordaba el sabor de un revuelto. Cada mañana, doña Rosalía se levantaba antes de que el gallo cantara, miraba a sus nietos dormidos y se repetía en voz baja que hoy sería diferente, que hoy encontraría la forma de llevar algo más que agua hervida con sal a la mesa. Salía al camino con el sol o con lluvia, ofreciéndose para cualquier faena: lavar ropa en el río, limpiar establos, deshiervar milpas ajenas. Pero en cuanto veían sus manos temblorosas y su espalda encorvada, los vecinos bajaban la mirada y murmuraban que ya no podía con tanto peso. «Vuelva mañana, doña Rosalía», decían, y ella volvía, sí, pero al día siguiente la respuesta era la misma. Una noche, cuando los niños ya dormían y don Eusebio respiraba con dificultad bajo la única manta que tenían, doña Rosalía se sentó junto al borde de la cama y contó las monedas que quedaban, 3 centavos oxidados que apenas tintineaban. Los apretó en el puño hasta que le dolieron los nudillos, y por primera vez en muchos años dejó que las lágrimas rodaran silenciosas por sus mejillas arrugadas. Al amanecer, mientras el cielo se teñía de un rosa tímido, tomó una decisión. Miró hacia el pequeño huerto donde los limoneros, los naranjos y los mangos seguían aferrados a la vida a pesar de todo. Allí había frutos maduros, brillantes, perfumados. «Si nadie quiere pagar por mi trabajo», se dijo, «al menos que paguen por lo que la tierra me ha regalado». Llamó a los niños, que se frotaban los ojos todavía llenos de sueño, y juntos recogieron las frutas más hermosas. Las colocaron con cuidado en un viejo canasto de mimbre que crujía bajo el peso. Doña Rosalía se ajustó el rebozo, respiró hondo y, con Pedrito y María de la mano y Juanito en brazos del mayor, emprendió el largo camino polvoriento hacia el pueblo. Aún no había salido el sol del todo cuando llegaron a la plaza del mercado. El aire olía a tortillas recién hechas y a café de olla. Olores que hicieron que los estómagos de los 4 rugieran al unísono. Doña Rosalía buscó una esquina concurrida, extendió un saco viejo en el suelo y colocó el canasto delante como quien presenta un tesoro. Frutas frescas del campo. Empezó a ofrecer con voz temblorosa pero firme. Limones jugosos, naranjas dulces, mangos que se deshacen en la boca.
Las gentes pasaban deprisa, cargadas de compras o de preocupaciones. Algunos la miraban de reojo, otros fingían no verla. Unas pocas señoras se detenían un instante, palpaban un mango, preguntaban el precio y, al oírlo, fruncían el ceño y seguían su camino. Las horas se hicieron eternas bajo el sol que subía implacable. Cuando el mediodía quemaba las losas de la plaza, doña Rosalía solo había vendido 2 mangos a una muchacha que se apiadó de los niños. Con aquellas pocas monedas compró un puñado de harina y un trocito de manteca rancia. Guardó el resto para el día siguiente. Al volver a casa, los nietos caminaban en silencio, cansados y con hambre. Doña Rosalía los abrazó fuerte y les prometió, con el corazón apretado, que mañana sería diferente. Esa noche, mientras amasaba el pan con manos que ya no sentían el dolor, pensó que tal vez el aroma del horneado atrajera a los compradores. Tal vez el pan caliente, hecho con amor, ablandara los corazones más duros. Y así, con esa pequeña esperanza encendida como una vela en la oscuridad, doña Rosalía se acostó, escuchando la respiración trabajosa de su marido y los suspiros de los niños, sabiendo que al día siguiente volvería a intentarlo. Porque una madre, una abuela, nunca se rinde mientras quede una migaja de fuerza en su cuerpo y una chispa de fe en su alma. A la mañana siguiente, mucho antes de que el gallo se atreviera a romper el silencio, doña Rosalía ya tenía el fuego encendido. La cocina de adobe se llenó pronto de un olor dulce y caliente que hacía bailar las sombras en las paredes. Amasó la harina con agua del pozo y un pellizco de sal. La manteca apenas alcanzaba para untar la superficie, pero sus manos expertas convirtieron aquella masa pobre en panes redondos y dorados que parecían sonreír al salir del horno de barro. Los niños, atraídos por el aroma, se levantaron solos. Juanito se colgó de sus faldas y María le ayudó a envolver los panes aún tibios en un paño limpio. Pedrito cargó la canasta más grande que encontraron. «Hoy solo iré yo», dijo doña Rosalía. «Vosotros quedaos cuidando al abuelo y la casa. Si alguien pregunta, decidle que la abuela volverá con comida de verdad». Besó sus frentes y salió cuando el cielo apenas clareaba. El camino al pueblo le pareció más corto que nunca. Quizá porque llevaba en el pecho una esperanza nueva. Llegó a la misma esquina del día anterior. Extendió el paño en el suelo y colocó los panes en círculos perfectos. El vapor subía como incienso y el olor se metía por las narices de cuantos pasaban. «Pan caliente, recién salido del horno», gritaba con toda la fuerza que sus pulmones viejos le permitían. «Pan hecho, con amor de abuela». Al principio algunos se detuvieron, atraídos por el aroma. Una señora olió, preguntó el precio y, al oírlo, negó con la cabeza. «Demasiado caro para estos tiempos, doña». Un hombre tomó un pan, lo sopesó, lo devolvió. Otro niño estiró la mano, pero su madre lo jaló del brazo y se perdió entre la gente. Las horas se arrastraron lentas y crueles. El sol trepó hasta lo más alto y los panes, que al amanecer brillaban, empezaron a enfriarse y a endurecerse. Doña Rosalía seguía ofreciendo, la voz cada vez más ronca, la sonrisa cada vez más frágil. Cuando el reloj de la iglesia dio las 3, aún tenía la canasta casi llena.
Se sentó en el bordillo, apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos un instante. Sentía las lágrimas picándole, pero se las tragó. «No llores delante de los niños cuando vuelva», se ordenó. Entonces oyó una vocecita tímida. «¿Cuánto cuesta un pan, abuelita?». Abrió los ojos. Frente a ella estaba un niño flaco, descalzo, con el pelo revuelto y los ojos muy brillantes. Llevaba una camisa remendada y sostenía 2 centavos oxidados en la mano sucia. Doña Rosalía sonrió como si acabara de ver al mismo cielo abrirse. Tomó el pan más grande, el más redondo, el que había guardado para sus nietos, y se lo puso en las manos. «Para ti es gratis, hijo, pero si quieres darme esos 2 centavos, te hace feliz, guárdalos para otro día». El niño negó con la cabeza, muy serio. «Mi mamá dice que lo que se recibe de balde no sabe tan rico. Tome, abuelita». Puso las monedas en su palma arrugada y se fue corriendo con el pan abrazado contra el pecho. Doña Rosalía miró los 2 centavos, luego la canasta todavía llena, luego el sol que ya bajaba. Guardó los panes, se echó el paño al hombro y emprendió el regreso con el corazón un poco menos pesado. No era mucho, pero con esos 2 centavos compraría un puñado de frijoles y algo de carbón. Suficiente para una cena caliente. Al llegar a casa los niños corrieron a recibirla. Ella les mostró los panes que quedaban y les contó lo del niño de los ojos brillantes. Cenaron todos juntos. Incluso don Eusebio tomó un pedacito mojado en caldo. Aquella noche, antes de dormir, doña Rosalía rezó con más fuerza que nunca, pidiendo que al día siguiente alguien, cualquiera, viera el valor de su trabajo. El tercer día amaneció con un cielo gris y pesado, como si también él estuviera cansado de tanto sufrimiento. Doña Rosalía se levantó con el cuerpo dolorido y el alma más dolorida todavía. Miró la despensa vacía, los rostros flacos de los niños, la respiración cada vez más débil de su marido. «No queda harina», dijo María con voz pequeña. «No queda nada», añadió Pedrito, y por primera vez sonó como hombre, no como niño. Doña Rosalía respiró hondo, se ajustó el rebozo y tomó la decisión que más le costaba en la vida. «Hoy saldré a pedir. Si no quieren darme trabajo, que me lo den. Si no, que al menos me den una limosna para que vosotros no paséis hambre». Los niños quisieron acompañarla, pero ella se negó. Besó a cada uno, dejó a Pedrito encargado y salió sola hacia el pueblo. Caminaba despacio, con la cabeza baja y la mano extendida, algo que nunca había hecho en sus 70 y tantos años. «Una monedita por caridad, para unos niños que no han comido desde ayer». Las palabras le quemaban la garganta. La gente pasaba de largo. Algunos dejaban caer miradas de lástima, otros de desprecio. Una señora rica la apartó con el parasol como quien espanta a un perro. Un comerciante le gritó que no espantara a la clientela. Al mediodía, bajo una lluvia fina que empezó a caer, doña Rosalía solo había recogido 1 centavo. 1 solo centavo que una niña pequeña dejó caer en su mano antes de que su niñera la regañara y la llevara de allí. Se sentó en la escalinata de la iglesia, empapada, temblando de frío y de vergüenza. El centavo brillaba entre sus dedos como burla. Con eso no compraba ni una tortilla. La tarde se fue oscureciendo. La plaza se vació.
Doña Rosalía se levantó, dispuesta a volver con las manos tan vacías como su estómago, cuando vio a un hombre sentado en la acera opuesta. Era un mendigo viejo, más harapiento que ella, con la barba sucia y los pies envueltos en trapos. Temblaba tanto que parecía a punto de derrumbarse. Sin pensarlo 2 veces, doña Rosalía cruzó la plaza. Se sentó junto a él y, sin decir palabra, puso el único centavo en su mano huesuda. El hombre la miró sorprendido, como si nunca nadie le hubiera dado nada. «¿Por qué me das tu limosna, abuela? Tú también estás pasando necesidad». «Porque tus ojos dicen que la necesitas más que yo», respondió ella con voz serena. «Y porque mis nietos me han enseñado que compartir, aunque sea poquito, siempre multiplica». El mendigo cerró los dedos sobre la moneda, y de pronto sus ojos se llenaron de lágrimas. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta rota un papel arrugado, escribió algo con un cabo de lápiz y se lo entregó. «Mañana, muy temprano, ve a esta dirección. Pregunta por doña Mercedes. Dile que te envía don Luis. Ella te dará trabajo. No preguntes cómo lo sé. Solo ve». Doña Rosalía tomó el papel, lo guardó contra su pecho, como si fuera oro. Quiso darle las gracias, pero cuando levantó la vista, el mendigo ya no estaba. Solo quedaba el eco de sus pasos perdidos en la lluvia. Con el corazón latiendo fuerte por primera vez en muchos días, emprendió el camino a casa. La lluvia había parado y entre las nubes asomó una estrella tímida. Doña Rosalía sonrió al cielo. «Mañana», susurró, «mañana será diferente». Apenas despuntó el alba, doña Rosalía ya estaba en pie. Se lavó la cara con el agua helada del pozo, se peinó el moño lo mejor que pudo y se puso la única blusa que aún tenía los codos enteros. Despertó a Pedrito con suavidad, le dio instrucciones para cuidar al abuelo y a los pequeños, y salió antes de que los gallos terminaran su concierto. El papel que le había dado el mendigo estaba tan arrugado de tanto apretarlo que casi se deshacía, pero la dirección seguía legible. Calle del Rosario número 17. La casa grande de paredes blancas y balcón de hierro forjado. Doña Rosalía la conocía de oídas. Allí vivía doña Mercedes, viuda de Alcántara, una de las señoras más respetadas y acaudaladas del pueblo. Llegó cuando el sol apenas calentaba los tejados. La verja estaba abierta. En el patio, una criada joven barría las hojas caídas. Al ver a la anciana parada en la entrada, con el rebozo empapado de rocío y los zapatos llenos de polvo, se detuvo. «¿Qué se le ofrece, señora?» «Vengo a ver a doña Mercedes, hija», me manda don Luis. La muchacha frunció el ceño, como si el nombre no le dijera nada, pero se encogió de hombros y la hizo pasar al zaguán fresco. «Espere aquí, voy a avisar». Doña Rosalía se quedó de pie, con las manos cruzadas sobre el vientre, mirando las losetas de mármol y las macetas de helechos que nunca había visto tan verdes. El corazón le latía tan fuerte que temía que lo oyeran desde la cocina. Minutos después, bajó doña Mercedes en persona. Era una mujer de 50 años, vestida de negro riguroso, con el cabello plateado recogido en un moño elegante y los ojos todavía rojos de tanto llorar. Miró a la anciana de arriba abajo sin disimulo. «¿Tú eres la que envía a don Luis?», preguntó con voz que temblaba un poco. «Sí, señora. Anoche me lo encontré en la plaza.
Me dio este papel y me dijo que aquí me darían trabajo. Doña Mercedes tomó el papel con dedos inseguros. Lo leyó, lo volvió a leer y de pronto se quedó pálida. ¿Cómo era ese hombre? Descríbemelo. Viejo, muy flaco, con barba larga y gris. Llevaba una chaqueta rota y los pies envueltos en trapos. Me dio lástima porque temblaba de frío y de hambre. La señora apretó los labios. De pronto, con un gesto rápido, indicó a la anciana que la siguiera. Subieron la escalera de madera barnizada hasta el salón principal. Allí, sobre la chimenea, colgaba un retrato grande enmarcado en oro. Un hombre joven, de mirada bondadosa y sonrisa triste. Doña Rosalía se quedó sin aliento. Era exactamente el mismo rostro del mendigo de la noche anterior, solo que más joven y con la ropa limpia. Ese es el que me envió, susurró, señalando el cuadro con dedo tembloroso. Doña Mercedes dejó escapar un gemido ahogado y tuvo que apoyarse en el respaldo de una silla. Las lágrimas, que llevaba años conteniendo, rodaron por fin por sus mejillas. Ese es mi hijo Luis, mi único hijo. Murió hace 4 años. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Doña Rosalía, sin saber qué hacer, permaneció de pie con la cabeza baja. Doña Mercedes, por su parte, se llevó las manos al rostro y lloró en silencio largos minutos. Cuando al fin pudo hablar, su voz sonaba rota pero firme. «Siéntate, por favor. Cuéntamelo todo desde el principio, todo». Doña Rosalía se sentó en el borde de una silla de terciopelo, como temiendo ensuciarla, y empezó a hablar. Contó de su marido enfermo, de los 3 nietos que criaba sola, de cómo había intentado vender frutas y luego pan, de cómo tuvo que salir a mendigar por primera vez en su vida. Contó del único centavo que consiguió y de cómo se lo dio al mendigo porque le pareció que lo necesitaba más. Y entonces él escribió este papel y me dijo que viniera aquí, que usted me daría trabajo. Doña Mercedes escuchaba sin interrumpir, con los ojos muy abiertos. Cuando la anciana terminó, la señora se levantó, fue hasta un secreter, abrió un cajón y sacó una fotografía pequeña. Se la mostró. Era el mismo rostro del retrato, pero con barba crecida y expresión cansada. «Hace 2 meses tuve un sueño», dijo. «Mi Luis se me apareció tal como está en esta foto, con la ropa rota y la barba larga. Me dijo que aún no podía entrar en el cielo porque le faltaba pagar una deuda de caridad. Me pidió que no dejara de rezar por él. Desde entonces rezo todos los días, pero también me he vuelto más dura, más cerrada. Pensé que con rezar era suficiente». Hizo una pausa. Miró a doña Rosalía con una intensidad nueva. «Ahora entiendo. Tú fuiste su última obra de misericordia. Y él te envió aquí para que yo completara la mía». Se acercó a la anciana y, sin mediar palabra, la abrazó con fuerza. Doña Rosalía, que no recordaba la última vez que alguien la había abrazado así, sintió que algo dentro de su pecho se rompía y se curaba al mismo tiempo. «Desde hoy trabajas aquí», dijo doña Mercedes soltándola. «Lavarás, cocinarás, ayudarás en lo que haga falta. Te pagaré bien y, además, podrás llevar comida a tus nietos todas las tardes. Pero antes vamos a ir a buscarlos. No quiero que pasen otra noche con hambre».
Doña Rosalía intentó protestar, decir que no era necesario, que con el sueldo bastaba, pero la señora ya estaba dando órdenes a las criadas, que prepararan un carro, que cargaran sacos de maíz, frijol, arroz, azúcar, café, todo lo que cupiera. En menos de una hora el carro salió rumbo a la casita del borde del bosque. Cuando llegaron, los niños corrieron asustados al ver tanto movimiento, pero al reconocer a su abuela se lanzaron a sus brazos. Don Eusebio, desde la cama, miró incrédulo a la señora elegante que entraba en su choza cargando un saco de harina sobre el hombro como si fuera la cosa más natural del mundo. Esa tarde descargaron provisiones para meses. Doña Mercedes, con los ojos todavía húmedos, acarició la cabeza de cada niño y prometió que al día siguiente vendría un médico a ver al abuelo. Cuando el carro se fue, doña Rosalía se quedó en la puerta mirando la polvareda que se perdía en el camino. Los niños reían, corrían, abrían sacos, probaban azúcar con los dedos. Ella, por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar de alegría. Y en el cielo, muy arriba, una estrella brilló más fuerte que las demás, como si alguien, desde algún lugar muy lejano, estuviera sonriendo. Los días siguientes fueron como un sueño del que doña Rosalía temía despertar. Desde el amanecer, un carro la recogía en la puerta de la casita y la llevaba hasta la casa grande de doña Mercedes. Allí trabajaba con manos alegres, lavaba la ropa en el lavadero de piedra, tendía las sábanas al sol hasta que olían a limpio y a campo, ayudaba en la cocina a preparar los guisos que antes solo veía en los escaparates del mercado. Al mediodía comía con las criadas, y nunca había probado platos tan sabrosos. Mole verde con pollo, arroz rojo, frijoles de olla que se deshacían en la boca. Cada tarde, antes de volver, doña Mercedes en persona llenaba una canasta grande. Tortillas recién hechas, queso fresco, un trozo de carne asada, frutas de la huerta, dulces para los niños y, a veces, hasta un frasco de leche recién ordeñada. Cuando el carro la dejaba de nuevo en su puerta, los nietos salían corriendo a recibirla como si regresara de un viaje lejano, y la casita se llenaba de risas y de olor a comida de verdad. El médico vino 3 veces por semana. Don Eusebio, que ya casi no hablaba, empezó a sentarse en la cama, luego a dar pequeños pasos ayudado por Pedrito, y una mañana, cuando el sol entraba por la ventana abierta, logró llegar hasta la puerta y sentarse en el umbral a mirar los mangos del huerto. Sus ojos, antes apagados, volvieron a brillar. Pero lo que más conmovía a doña Rosalía era el cambio en doña Mercedes. La señora, que al principio apenas hablaba y siempre llevaba luto riguroso, comenzó a sonreír. Se quitó el velo negro, se puso vestidos de colores oscuros pero alegres, y pasaba largas tardes sentada con la anciana en el patio, mientras los niños jugaban entre las macetas de albahaca. Una de esas tardes, cuando el sol caía suave y dorado, doña Mercedes tomó las manos callosas de doña Rosalía entre las suyas, manos finas y blancas que nunca habían trabajado la tierra. Rosalía, necesito contarte algo que no he dicho a nadie. La anciana levantó la mirada, intrigada. Hace 3 noches tuve un sueño. Oí una voz conocida que me llamaba por mi nombre. Me desperté sobresaltada y allí, al pie de mi cama, estaba mi Luis.
No era un sueño confuso. Lo vi tan claro como te veo a ti ahora. Vestía de blanco, sin barba, sin harapos. Estaba radiante. Doña Rosalía sintió que se le erizaba la piel. Se acercó, me tomó la mano y dijo: «Madre, ya no llores más por mí. Ya no reces por mi alma, porque ya estoy en la presencia de Dios. La deuda que tenía se pagó la noche que esa buena mujer me dio su único centavo. Con tu caridad hacia ella y sus nietos, la balanza se equilibró del todo. Ahora estoy en paz». Doña Mercedes hizo una pausa. Las lágrimas le rodaban sin ruido por las mejillas, pero eran lágrimas de alivio, no de pena. Después me sonrió, como cuando era niño y había hecho alguna travesura buena, y añadió: «Diles a la abuela y a los pequeños que los estaré cuidando siempre». Luego simplemente desapareció. Me quedé despierta hasta el amanecer, con el corazón tan lleno, que pensé que iba a estallar de alegría. Doña Rosalía no pudo hablar. Solo apretó con fuerza las manos de la señora y ambas lloraron juntas. Sin vergüenza, mientras los niños corrían detrás de una mariposa amarilla y el viento movía suavemente las hojas de los naranjos. Cuando al fin pudieron secarse los ojos, doña Mercedes respiró hondo y dijo con voz firme: «Desde mañana tú y tu familia vendréis a vivir aquí. Hay habitaciones de sobra. Los niños tendrán escuela, don Eusebio los mejores cuidados, y tú ya no tendrás que romperte la espalda nunca más. Esta casa también es vuestra». Doña Rosalía quiso protestar, decir que no era necesario, que con el trabajo y la comida ya estaba más que agradecida. Pero doña Mercedes levantó la mano con dulzura. «No es caridad, Rosalía, es justicia. Mi hijo eligió tu bondad para salvarse. Ahora yo elijo la tuya para salvarme yo». Y así, sin más palabras, quedó decidido. Aquella noche, cuando doña Rosalía regresó a su casita, reunió a los niños y a don Eusebio alrededor de la mesa. Les contó todo: el sueño de doña Mercedes, la aparición de don Luis, la invitación a vivir en la casa grande. Los pequeños escuchaban con los ojos muy abiertos. Pedrito apretaba los puños de emoción. María abrazaba a Juanito. Don Eusebio, por primera vez en meses, sonrió de verdad y dijo con voz ronca pero clara: «Dios es más grande de lo que nosotros creemos, vieja mía». Doña Rosalía asintió, mirando la llama de la vela que temblaba sobre la mesa. En su corazón ya no había miedo ni tristeza, solo una gratitud inmensa que no cabía apenas en el pecho. Al día siguiente comenzarían a mudarse. Pero esa noche, antes de dormir, salió un momento al patio y miró el cielo estrellado. Entre miles de luces, una brillaba más fuerte, más cercana, como si estuviera guiñándoles el ojo. «Gracias», susurró doña Rosalía. Y sintió con toda certeza que alguien desde muy arriba le respondía con una sonrisa. El traslado a la casa grande no fue una mudanza cualquiera. Fue un acontecimiento que el pueblo entero comentó durante semanas. Temprano, antes de que el rocío se secara, llegaron 2 carros tirados por mulas bien comidas. Los mozos de doña Mercedes, con camisas blancas y sombrero nuevo, cargaron el poco ajuar de la familia. El camastro de don Eusebio, la mesa coja,
la olla de barro agujereada, la imagen de la Virgen de Guadalupe que había acompañado a doña Rosalía desde su boda, y el canasto de mimbre donde todo había empezado. Los niños, que nunca habían subido a un carro, reían y se asomaban por los lados como si fueran a una fiesta. Doña Rosalía iba sentada delante, junto al cochero, con Juanito en el regazo y el rebozo bien puesto. Cada vez que las ruedas pasaban sobre una piedra, ella apretaba más fuerte al pequeño, no de miedo, sino de incredulidad. ¿De verdad esto nos está pasando a nosotros? Cuando entraron por la verja de la casona, doña Mercedes los esperaba en el portal con los brazos abiertos. Había mandado barrer el patio hasta que brillara, y en el centro había puesto una mesa larga cubierta con mantel de hilo, chocolate espeso, pan dulce, tamales de elote, frutas en almíbar. Las criadas, que al principio miraban a los recién llegados con cierta reserva, terminaron riendo y ayudando a María a quitarse los zapatos llenos de lodo. A los pocos minutos, los niños ya corrían por los pasillos como si siempre hubieran vivido allí. A don Eusebio lo instalaron en una habitación del primer piso con ventana al jardín. La cama era tan alta que hubo que ponerle un banquito para subir. Él, que llevaba meses sin salir de su camastro, se quedó mirando el techo pintado de azul y las cortinas de encaje como si hubiera llegado al cielo sin darse cuenta. Doña Rosalía, sin embargo, no sabía estar quieta. Aunque doña Mercedes le repetía que ya no tenía obligación de trabajar, ella insistía en levantarse al alba. Barría el corredor, regaba los macetones de geranios, ayudaba a pelar verduras en la cocina. Las manos ociosas son taller del diablo, decía, y nadie se atrevía a contradecirla. Una mañana, mientras tendía la ropa en el traspatio, oyó voces en el salón. Se acercó de puntillas y vio a doña Mercedes hablando con el padre Anselmo, el párroco del pueblo. El sacerdote escuchaba con los ojos muy abiertos mientras la señora relataba la historia completa. El mendigo, el centavo, el retrato, el sueño, la aparición de su hijo. Y por eso, padre, quiero hacer algo que quede para siempre. No solo ayudar a esta familia, sino recordar a todos que la caridad de verdad, aunque sea un solo centavo dado con el corazón, puede abrir las puertas del cielo. El padre Anselmo asintió lentamente. ¿Y qué tiene pensado, doña Mercedes? Quiero levantar una pequeña capilla en el terreno que está junto a la plaza, donde estaba el mendigo aquella noche. Será la capilla de San Luis de la Caridad. Y en la entrada colocaremos una placa que diga: aquí una anciana pobre dio su último centavo y salvó un alma. Cada año, el día de Todos los Santos, repartiremos pan y ropa a quien lo necesite. Así nadie olvidará, doña Rosalía, que escuchaba detrás de la puerta. Sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Se retiró sin hacer ruido. Fue al jardín y se arrodilló junto al rosal más grande. Allí rezó largo rato, dando gracias y pidiendo que nunca se le olvidara de dónde venía. Esa misma tarde, cuando los niños regresaron de la escuela, porque ya iban a la escuela del pueblo, con uniformes nuevos y zapatos que no tenían agujeros, doña Rosalía los reunió bajo el naranjo más viejo del patio. Escuchadme bien, mis tesoros. Esta casa tan bonita, esta comida, estos zapatos, nada de esto es por casualidad.
es porque un regalo que empezó con 1 centavo que vuestra abuela dio sin esperar nada a cambio. Así que prometedme una cosa, que nunca, nunca os olvidaréis de compartir, aunque tengáis poco. Porque cuando uno da de corazón, Dios multiplica. Los 3 niños, muy serios, pusieron sus manitas sobre la de ella y juraron. Y en el cielo, muy arriba, una estrella parpadeó como si dijera Amén. Los meses corrieron como agua de manantial. La casona de doña Mercedes, antes silenciosa y llena de sombras, se convirtió en un lugar donde siempre había voces, pasos pequeños que corrían por los pasillos y olor a tortillas recién hechas desde el amanecer. Don Eusebio, que los médicos ya daban por perdido, fue recuperando fuerzas poco a poco. Primero caminaba con bastón, luego sin él, y una mañana de domingo, cuando el sol entraba de lado por la ventana de la capilla familiar, se arrodilló sin ayuda para dar gracias. Doña Rosalía, que lo vio desde la puerta, tuvo que sentarse en el banco porque las lágrimas no la dejaban ver. Los niños crecían sanos y felices. Pedrito, que ya tenía casi 11 años, se había vuelto el ayudante inseparable del jardinero. Sabía el nombre de cada rosa y podía podar un arbusto sin que le temblara el pulso. María, con sus trenzas cada vez más largas, pasaba las tardes leyendo en voz alta a su abuelo los libros que le prestaba la maestra. Y Juanito, el pequeño terremoto, había aprendido a no asustar a las gallinas del corral y ya pronunciaba frases enteras sin tropezar con las palabras. Doña Rosalía seguía levantándose temprano, pero ahora sus tareas eran distintas. Ayudaba a misa los domingos, enseñaba a las criadas nuevas a hacer el pan como ella lo hacía, con 3 vueltas de amasado y una canción bajita. Y sobre todo cuidaba de doña Mercedes, que poco a poco se había convertido en algo más que una benefactora. Era hermana, cómplice, amiga del alma. Una tarde de lluvia suave, cuando el cielo parecía lavado y el patio olía a tierra mojada, doña Mercedes llamó a doña Rosalía al salón principal. Sobre la mesa había planos extendidos y un modelo pequeño de madera que representaba una capillita blanca con campanario. «Mira, Rosalía, ya está todo aprobado. El señor obispo dio su bendición la semana pasada. Empezaremos la obra después de la fiesta de la Virgen de Guadalupe». Doña Rosalía acarició con dedos temblorosos la maqueta. En la puerta del modelo había una placa diminuta que decía exactamente lo que doña Mercedes había prometido. Aquí una anciana pobre dio su último centavo y salvó un alma. «¿Y tú qué opinas?», preguntó la señora con voz emocionada sonrisa. «Que su hijo Luis debe estar muy orgulloso de su madre», respondió la anciana con voz ronca. «Y que yo no sé cómo agradecerle todo esto». Doña Mercedes negó con la cabeza. «El agradecimiento ya está hecho, Rosalía. Cada vez que un pobre reciba un pan en esa capilla, cada vez que una madre entre con su niño enfermo y encuentre consuelo, tú y yo estaremos agradeciendo juntas». Después mandó traer chocolate caliente y bizcochos, y las 2 mujeres se quedaron allí hablando hasta que la lluvia paró y salió el arco iris. Los niños llegaron corriendo, empapados y riendo, diciendo que habían visto 7 colores perfectos sobre el tejado. Esa noche, antes de acostarse,
doña Rosalía abrió el cajón de su mesita y sacó el viejo canasto de mimbre que había guardado como reliquia. Lo limpió con cuidado, le puso unas cintas nuevas que María había tejido, y dentro colocó el único centavo que le quedaba de aquella tarde lejana, el mismo que nunca gastó, el que había sido semilla de todo lo demás. Lo envolvió en un pañito blanco y lo guardó de nuevo. No era superstición, era recuerdo. Cada vez que alguien en la casa se quejaba de algo pequeño, ella abría el cajón, mostraba el centavo y decía con voz tranquila: «Con menos que esto empezó todo. Nunca os olvidéis». Y nadie se olvidaba. Llegó por fin el día en que la pequeña capilla de San Luis de la Caridad abrió sus puertas. Fue un sábado de diciembre, cuando el aire olía a pino y a incienso, y el pueblo entero parecía haberse puesto sus mejores ropas. Desde muy temprano, las campanas de la iglesia mayor repicaron alegres, y la gente se fue juntando en la plaza, curiosa, porque nadie recordaba que se hubiera levantado una capilla nueva en tantos años. La obra era sencilla pero hermosa. Paredes blancas como la cal recién dada, un tejado rojo que brillaba bajo el sol, una puerta de madera tallada con racimos de uvas y espigas de trigo, y sobre ella la placa de bronce que doña Rosalía había tocado tantas veces en la maqueta. Dentro, un solo altar de piedra, una imagen de San Luis Gonzaga vestido de peregrino, y a sus pies una cajita de madera clara donde se guardaría para siempre el centavo original envuelto en su pañito blanco. Doña Mercedes había querido que todo fuera humilde, sin lujos que espantaran a los pobres. «Porque los pobres fueron los que salvaron a mi hijo», decía. Cuando llegó la hora de la bendición, el señor obispo en persona vino desde la capital del estado. El padre Anselmo, con la voz temblando de emoción, contó la historia completa ante todo el pueblo reunido. La anciana que vendió frutas, que horneó pan, que mendigó y, aun teniendo hambre, dio su única moneda a un desconocido. No mencionó nombres al principio, pero cuando señaló hacia el frente, todos vieron a doña Rosalía de pie junto a doña Mercedes, vestida con un rebozo negro nuevo y los ojos bajos de pura vergüenza. Un murmullo recorrió la plaza. Algunos lloraban sin disimulo, otros se quitaban el sombrero en señal de respeto. Los niños de la escuela, encabezados por Pedrito, María y Juanito, llevaban guirnaldas de flores de papel que habían hecho ellos mismos. Al terminar la misa, doña Mercedes se acercó al micrófono improvisado y habló con voz clara. «Esta capilla no es mía, ni de nadie en particular. Es de todos los que alguna vez han tenido hambre y de todos los que alguna vez han compartido su último bocado. Cada 1 de mes repartiremos pan y leche. Cada noche dejaremos la puerta abierta para quien no tenga techo. Y cada año, el día de Todos los Santos, recordaremos que un centavo dado con amor puede abrir las puertas del cielo». Después pidió a doña Rosalía que se acercara. La anciana, que hubiera querido esconderse detrás de una columna, avanzó con pasos cortos hasta el altar. Doña Mercedes tomó su mano y la levantó para que todos la vieran. «Esta es la mujer que, sin saberlo, salvó a mi hijo y nos salvó a todos. Que Dios la bendiga y que nunca le falte nada». El aplauso fue tan fuerte
que hasta las palomas alzaron vuelo desde el campanario. Cuando la ceremonia terminó, la gente hizo fila para saludar a doña Rosalía. Algunos le besaban la mano, otros le daban las gracias como si ella les hubiera dado algo a ellos, no al revés. Una madre joven, con un bebé en brazos, se arrodilló y le dijo entre lágrimas: «Gracias a usted, abuela, hoy creo otra vez en los milagros». Doña Rosalía no sabía dónde meterse, solo repetía una y otra vez: «Bendito sea Dios, bendito sea Dios». Al caer la tarde, cuando ya casi todos se habían ido, doña Rosalía se quedó sola dentro de la capilla. Se acercó al altar, abrió la cajita de madera y sacó el centavo envuelto. Lo miró largo rato, lo besó con ternura y lo volvió a guardar. Después se arrodilló, juntó sus manos curtidas y habló en voz muy baja, como quien conversa con un viejo amigo. «Gracias, hijo mío, por elegir a esta pobre vieja para tu obra. Y gracias a tu madre por no dejar que tu luz se apagara. Ahora descansa en paz y cuida de nosotros desde ahí arriba». Cuando salió, el sol se estaba poniendo detrás de los cerros y teñía de oro la plaza entera. Los niños la esperaban sentados en la escalinata, con las mejillas llenas de pan dulce y los ojos brillantes. «¿Nos vamos a casa, abuela?» Doña Rosalía sonrió. Les tomó de la mano y, por primera vez en su vida, sintió que ya no caminaba sola. «Sí, mis tesoros, vamos a casa». Y así, amigos, terminó la historia de doña Rosalía, pero también comenzó otra mucho más grande que sigue viva todavía. La capillita de San Luis de la Caridad nunca cerró sus puertas. Con los años se fue haciendo famosa en todo el estado. Los pobres llegaban de pueblos lejanos sabiendo que allí siempre habría un plato de frijoles calientes, una cobija limpia y alguien que los escuchara sin juzgarlos. Los domingos, después de misa, los niños del pueblo salían corriendo con sus canastos a repartir pan a quien no había podido venir. Doña Rosalía vivió muchos años más, tantos que llegó a ver a Pedrito convertido en maestro de la escuela, a María casada y madre de 2 niñas de ojos grandes como los suyos, y a Juanito, el pequeño travieso, ordenado sacerdote, que celebró su primera misa justamente en aquella capillita. Don Eusebio se fue un amanecer de primavera, tranquilo y sonriendo, con la mano de su mujer entre las suyas. Dicen que antes de cerrar los ojos, susurró: «Ya veo a Luis. Me está esperando con un pan recién hecho». Doña Mercedes y doña Rosalía siguieron viviendo juntas hasta que una noche, con apenas unos meses de diferencia, las dos se fueron a dormir y no despertaron. Las encontraron de la mano, como 2 hermanas que al fin se reunían con quienes las esperaban al otro lado. El pueblo las enterró en el pequeño cementerio que está detrás de la capilla. En la lápida de ambas mandaron grabar la misma frase: «Dieron lo que tenían y recibieron lo que no esperaban». Y debajo, en letras más pequeñas: «Un centavo de amor basta para abrir el cielo». Desde entonces, cada 1 de mes, cuando reparten el pan, los niños más pequeños preguntan quién fue esa viejecita del cuento. Y los mayores, con la voz llena de orgullo, responden: «Fue doña Rosalía, la que nunca se rindió y la que enseñó al mundo que la verdadera riqueza no está en lo que guardamos, sino en lo que somos capaces de dar cuando no nos queda nada». Y así, mis queridos amigos, termina este cuento. Pero no termina la lección.
Porque todavía hoy, cuando alguien pasa necesidad y alguien que ya no tiene casi nada, recuerda el centavo de doña Rosalía y, sin saber por qué, siente ganas de compartir lo poco que le queda. Y en ese instante, en algún lugar muy alto, un joven de rostro bondadoso sonríe. Una madre se seca una lágrima feliz, y una anciana de moño blanco y manos curtidas aplaude con suavidad, como quien dice: «Bien hecho, hijo. Sigue así. El cielo está más cerca de lo que crees». Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero la bondad, esa nunca se acaba. Gracias de corazón por acompañarnos en este cuento. El canal antiguo Crónicas del Otro Mundo ya no puede subir videos, pero las historias siguen vivas aquí, en Relatos del Otro Mundo. Si te emocionó Doña Rosalía, suscríbete y activa la campanita para no perderte ni un relato más. Comparte el canal con quien necesite una dosis de esperanza. Millones de gracias por estar ahí. Nos escuchamos en el siguiente. Dios os bendiga.